Ya bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la práctica. Bien. Vamos entonces resolviendo la práctica número 7, ¿no? Estequiometría. Y en la práctica número 7 de estequiometría. Entonces, vamos repasando la parte teórica y vamos resolviendo los ejercicios, ¿ya? Porque no hay. Estequiometría es un tema muy amplio, ¿no? Indicar, vamos leyendo así. Indicar cuántas proposiciones son verdaderas. Dice, la estequiometría estudia solo las reacciones en masa entre las sustancias presentes en una reacción, y ahí colocamos falso, ¿no? Falso. También relaciona número de moles, ¿no? Volumen, ¿no? Masa, ¿no? Volumen, masa. Y ahí colocamos la primera, que es falso. La siguiente dice, la ley de Lavoisier se aplica tanto en reacciones químicas ordinarias como en reacciones nucleares. Lavoisier, ¿no? Ahí sería falso. Recordemos que las reacciones químicas están todos los electrones y en las reacciones nucleares los protones, neutrones, ¿no? Entonces sería falso. En un compuesto químico, los elementos que lo conforman están en relación definida y constante. Tomamos como ejemplo la molécula de agua y está en una relación de 2 hidrógenos por 1 de oxígeno, ¿no? Y esto sería verdadero. Reactivo en exceso es aquella sustancia de menor valor comercial. Entonces ahí sería falso. El reactivo en exceso es aquella sustancia de menor valor comercial. Bueno, acá en química no hablamos de valor comercial, ¿no? Pero estaríamos hablando del reactivo limitante. El reactivo limitante sí es el que tiene mayor valor, ¿no? El reactivo es aquella que de menor valor comercial. Eso depende, ¿no? Pero en lo que es en la parte de electrometría, en la parte teórica, habla de reactivo limitante. En cualquier ecuación estequiométrica, ¿no? Debemos tomar en cuenta siempre el reactivo limitante para realizar nuestra regla de 3. Que dice el menor valor comercial. Bueno, eso puede tener sentido, ¿no? Pero sería más claro hablar del reactivo limitante. Este tendría mayor valor comercial, ¿no? Bueno, eso también depende, ¿no?
Bueno, entonces, no está bien claro esto, ¿no? Entonces sería falso. Reactivo es aquella sustancia que de menor valor comercial, falso. Lo correcto sería la expresión hablar de reactivo limitante, que es el más importante en en, en una ecuación química. Bueno, esa observación uno, la alternativa B de bueno, ¿no? Uno, B de bueno. Uno, dos marca, B de bueno, uno. Dos, en el siguiente enunciado, bueno, el siguiente enunciado lo van leyendo y yo voy a copiar un ejemplo para poder aclarar, ¿no? Más dos hidrógenos produce el metano, un carbono más oxígeno produce CO2. Y según Richter, esta relación de dos hidrógenos más un oxígeno produce dos moléculas. Ahí están dos reacciones. Primera reacción, segunda reacción. Y ahora sí, observando ese ejemplo, hay una masa común, que es el carbono. Esta es la masa común. ¿Ya? Y elementos diferentes. Y se observa que acá esta relación de 2 más 1 de oxígeno produce dos moléculas de agua, ¿no? Ya, vamos a decir, las masas de diferentes elementos, ¿no? Que se combinan con una misma masa de otro elemento, que se combinan, la masa diferente, que se combinan con una misma masa de otro elemento, acá está el carbono, y un mismo masa de otro elemento, dan la relación en que ellos, o sea, del hidrógeno y el oxígeno, se combinarán entre sí. Estos dos se combinarán entre sí para formar el agua, ¿no? O bien múltiplos mundos de estas masas, ¿ya? Conservan esta relación, ¿no? De 2 a 1. Eso nos dice quién plantea esto, la alternativa de Richter, ¿no? Entonces la alternativa 2, la alternativa E. Entonces la alternativa E. Entonces 2, la alternativa E, ¿no? 3. Indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Usted que desarrollarlo, dice, entre los óxidos de azufre, dióxido de azufre y dióxido se obtiene que la relación de datos es R0,66, ¿no? ¿Y cómo se forma el dióxido de azufre?
azufre más oxígeno produce SO2. Azufre más oxígeno produce dióxido de azufre. Y ahí hay que balancear, ¿no? Esta sería 2, 3, 2. Se obtiene que la relación de Dalton es, según Dalton, observamos el 2 y el 3. Divido 2 entre 3, me va a dar 0,66. 0,66. Porque me piden relacionar el dióxido y el trióxido de azufre, ¿no? El que está variando es el oxígeno. Pero Dalton no solo hizo eso, sino relacionó los porcentajes, ¿no?, de cada elemento en la molécula. Cada elemento en la molécula. Y el porcentaje que él obtuvo es el siguiente, ¿no? Bueno, acá vamos a el 50% relacionó el azufre con el oxígeno, ¿no? 50% y el otro 50% le da igual a 1. Relacionó, ¿no?, el oxígeno y el azufre, ¿no? En esta molécula hay 50% de azufre y 50% de masa de oxígeno. Bien. Igual, para el trióxido de azufre, en este caso hay 60% sobre 40%. Y esto me da 1,5. 1,5. ¿Qué es lo que hizo Dalton? Relacionó 1 entre 1,5 es igual a 0,65. ¿Ya? Así, ¿no? 1 entre 1,5, 0,6. Esa es la relación que tiene Dalton, ¿no? Pero estoy trabajando con porcentajes. Se recuerda el porcentaje de azufre en la molécula y el porcentaje de oxígeno en la molécula. Ya para esto la masa, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular o la masa de oxígeno que está en esta molécula? En porcentaje, todo en porcentaje, ¿no? Bien. Entonces, se obtiene casi 60% es el oxígeno, 40% del azufre. Acá en este caso, 50-50. Bien, entonces ahí relacionó 1 entre 1,5 me da 0,666. Entonces sería, es verdadero, ¿no? La primera es verdadera. Luego nos dice, según Richter, las masas equivalentes del azufre, del dióxido y el trióxido es 5,3 y 8, ¿no?, respectivamente. Masa equivalente se refiere, a ver, vamos a ver la masa del azufre acá. Acá la masa del azufre es 32 gramos, aquí es 32 gramos, y ahí es 64, ¿no? Acá es 64. Acá no, 32, 32. Aquí es, vamos a ver los valores, 64, hay 2 azufres, 64, 3 oxígenos serían 96, 96, 96, ¿no? Gramos y 2 de 160, 160 gramos.
Me dice la masa equivalente. Bueno, ¿qué hacemos? Solo hay que simplificar. Me voy a colocar 64 gramos, 96 y el otro es 160. Ahora acá 32, simplifico. 32, 1 para todo acá. Sería 2, ¿no? Esa es la relación masa equivalente, ¿no? 1, 1, 2. Para el trióxido de azufre, simplifico igual, ¿no? Y simplificando me va a dar un momento, tengo que 8, a ver, 8 gramos, luego acá 12, acá 20, 12 y 20. Seguimos simplificando, que sería 4, perdón, sería, le saco cuarta, ¿no? 2, 3 y 5. Esto sería la masa equivalente, ¿no? 2, 3 y 5, 1, 1, 2. En esa proporción se ocurre la reacción, ¿no? La ecuación. Pero se observa ahí que 8 gramos, dice, según las masas equivalentes del azufre y el dióxido son 5,33 para el dióxido. 5,33. Falso, ¿no? Y 8 para el trióxido. Para el trióxido puede ser, ¿no? 8 no. 8, 12, 20. Pero no para el dióxido. Entonces, sería ahí falso, ¿no? Falso. La siguiente entonces es falsa. El siguiente, la ley de Richter se conoce como la ley de proporciones definidas, se conoce como la ley de proporciones recíprocas, ¿no? Recíprocas. Entonces, ahí sería y marcaría la alternativa E. Respuesta entonces 3, la alternativa E, ¿no? ¿Verdadero o falso? 3, entonces la alternativa E, verdadero o falso, falso. Cuatro. El número 4. Indicar cuántas de las siguientes proposiciones son correctas. En la síntesis del agua siempre se cumple, ¿sí? ¿Cómo se la síntesis de agua? Hidrógeno más oxígeno produce, ¿sí? Balanceamos. 2, ¿verdad? 2. Y ahí está balanceado. Y luego menciona que la masa del hidrógeno, en este caso sería ¿cuánto? 4. 4 entre la masa del oxígeno, 32, ¿no? Simplifico, 4 entre 32, 1 cuarta, 1 cuarta, 8, 1 octavo. 1 octavo sería 0,125.
0,125. Entonces ahí es verdadero, ¿no? ¿Cuántas son correctas? La primera es verdadero. La siguiente dice, la contracción volumétrica de la combustión completa del butano, ¿no? Eso también lo resolvemos aquí. Contracción volumétrica, carbono 4, hidrógeno 10, más oxígeno produce dióxido más agua. El agua dice que se condensa o está en estado líquido. La contracción volumétrica es 7/15, dice. Contracción volumétrica es el volumen de los reactantes menos el volumen de los productos sobre volumen de los reactantes. Entonces, ¿de dónde voy a obtener el volumen de los reactantes? Primero balanceando. Balanceo entonces. 4 carbonos y 4 carbonos. Hidrógenos tengo 10, entonces acá 5 por 2, 10. Y oxígenos, 8 más 5, 13. Entonces, ¿para qué? Tener 13 acá, 13 medios, ¿no? Ya tengo 13 oxígenos. Y luego ya tengo los coeficientes, ¿no? Un mol, 13 medios de mol de oxígeno, o también un volumen, ¿no? De butano por 13 medios volumen de oxígeno, ¿no? 4 volúmenes de dióxido de carbono. Según la fórmula, el volumen de los reactantes sería 1 más 13 medios, menos de los productos, 4. Y no tomo en cuenta el agua porque está en estado líquido. Solo los que están, se toma en cuenta los que están en estado gaseoso. Volumen reactante, entonces sería acá 15 medios, ¿no? Y ya voy sumando 15 medios. Entonces, resuelven y me va a dar 7/15. 7/15. 7/15. Y eso es correcto, entonces es verdadero. La siguiente entonces es verdadera. El siguiente, al combinarse plata y cloro no se cumple con la ley de las proporciones múltiples. ¿Listo? Entonces, voy a borrar. Seguimos en el número 4 y nos preguntan, para poder diferenciar esto, vamos a tomar como ejemplo a este compuesto, ¿no? Que cumple las proporciones múltiples de Dalton, ¿no es cierto? Entonces acá tomamos como ejemplo el cloro 2, oxígeno, cloro 2, oxígeno 3, cloro 2, oxígeno, cloro 2, oxígeno 7. Es 1. Al combinarse plata y cloro, plata y cloro. El estado diciendo para plata es +1, y en este caso para el cloro es -1. Entonces, no se cumple con la ley de las proporciones múltiples. Bueno, si esto observamos los estados de oxidación, se puede formar varios compuestos, ¿no? En esta relación, ¿no? 1, 3, 5, 7. Y eso también porque aquí sería +1, ¿no? +3, +5, +7, ¿no?
Y eso no ocurre para el cloruro de plata, ¿no? Entonces sería verdadero. Entonces sería verdadero. No cumple. Bueno, sería la forma más rápida de resolverlo, ¿no? En la síntesis de Haber-Bosch, entonces, Haber-Bosch es la producción de amoníaco, más hidrógeno produce NH. Balanceo, dos nitrógenos, 6 hidrógenos, acá sería 3, ¿no? 3. Entonces acá resolvemos 1. Y observamos la relación estequiométrica. En la síntesis de Haber-Bosch siempre se cumple que el número de moles del hidrógeno es 3 y del nitrógeno 1. 3 a 1. 3 a 1. Igual el volumen, ¿no? 3 a 1. Es verdadero, entonces. Bien, entonces. Verdadero. Le marcamos la alternativa E, 4. 4, la alternativa E. 4 son correctas, ¿no? E4. Cuatro, la alternativa E, 4. Vamos avanzando en 4E. 5. En la número 5 hay que corregir esos datos porque no están correctos, ¿no? Para que cumpla la ley de composición constante o proporciones definidas de Proust. Para eso entonces lo van a corregir. Y en un proceso se combina 5,6, dice, ¿no? De nitrógeno. Entonces, nitrógeno más oxígeno. Balanceamos. Bien. Y según los datos, tenemos que corregir ahí. 5,6 y 8 debe ser 8,4. Acá debe ser 5,6 gramos y acá 8,4. Y esta relación, según la composición constante o proporciones definidas, ¿no? De Pro, 5,6 relación. 5,6 entre 8,4 es igual a 2 tercios. Esta relación siempre es 2 sobre 3. Igual va a cumplir para la siguiente sustancia, ¿no? Para otras sustancias. Perdón, la cantidad de masa, ¿no? Si varía, siempre tiene que cumplir esa proporción de 2 a 3. En este caso hay que corregir aquí, le han puesto 8, debería ser 6,4. 6,4 gramos. Y el otro 11,2. Aquí sí es 11,2 gramos. Y acá en 14, bueno, acá 14 gramos. Y por regla de 3 le va a dar 16.
Acá dice 13, ¿no? Dice ahí 13 gramos de óxido nítrico. Entonces debe ser acá 16. Debe cumplirse esta relación. 5,6 entre 8,4. 6,4 entre 11,2. Pero nos dice ahí 11,2 de oxígeno, pero nos dicen 1,6 gramos de oxígeno sin combinarse. Entonces quiere decir que está en exceso, ¿no? 1,6 gramos de oxígeno sin combinarse. El resto, entonces, esto va a tener que ser 9,6 gramos de oxígeno que sí reacciona con 6,4. Para plantear esta relación de 5,6 entre 8,4, es decir, 6,4 entre 9,6, ¿no? Y no entre 11,2, sino 6,4 entre 9,6. 6,4 entre 9,6 me va a dar esta relación de 2 sobre 3. Mi regla de 3 va a ser con el reactivo limitante. Entonces, ¿qué este es el reactivo limitante? El reactivo en exceso, porque está sobrando 1,6 gramos de oxígeno sin reacción. ¿No? Solo reacciona 9,6 con 6,4. Y esta relación se llama la ley de composición constante o proporciones definidas de Proust, ¿no? Entonces, 5 la alternativa B de bueno. 5 B de bueno, ¿no? 5 B de bueno. Tienen que corregir acá, porque si colocan los mismos datos, no le va a dar esta relación de 2 sobre 3. 5,6, 8,4, 6,4, 11,2. 9,6. 6,4 entre 9,6. Sería la relación 2 sobre 3. Y lo demás, regla de 3, ¿no? La regla de 3 no es con 11,2, sino con 6,4, porque es el reactivo limitante. La regla de 3 siempre se plantea como el reactivo limitante. Este es el reactivo limitante. Entonces, 5 la B de bueno. 6. ¿Qué procedimiento se debe aplicar para determinar el número de moléculas conociendo la masa de la sustancia? Entonces, para esto, triángulo equilátero, vamos a escoger la molécula de agua. Un mol está en la parte teórica, ¿no? Y esto es 18 gramos, y el número de Avogadro, que me indica, en este caso, moléculas de agua, ¿no? Bien. Vale, en este caso, 18 gramos de agua contienen 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Moléculas. Existen 18 gramos o en un mol de agua. Entonces me pide acá, ¿qué procedimiento se debe aplicar para determinar el número de moléculas conociendo la masa de la sustancia? Si tengo la masa de la sustancia, ¿no? Masa. Quiero hallar en los moles, entonces sobrepeso molecular. ¿No? Y tengo ahí. Ahora esto, número de moles. Para hallar el número de moléculas, multiplico por el número de agua.
Y ya tengo el número de moléculas. Mol por el número de Avogadro, que es el número de moléculas. Entonces ahí marcaría la alternativa D de dado. Se divide la masa entre la masa molecular y luego se multiplica por el número de Avogadro. Sería 6D de dado. Seis D de dado, ¿no? 7. El número 7. Es el número 7. Para el número 7 vamos a recordar una fórmula para hallar la molaridad. Molaridad es el número de moles por litro de solución. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La siguiente, ¿no? Y es por la densidad por el porcentaje de peso sobre el peso molecular. Ese es para hallar la molaridad. Y sabemos que la molaridad se expresa en moles por litro de solución, ¿no? Esta forma nos va a resolver según los datos que tengo, ¿no? Claro. Voy reemplazando entonces. 10 por... ¿Cuánto es la densidad? La densidad es 1,84, ¿no? 1,84 por el porcentaje de peso es 95 sobre el peso molecular 98. Y esto me da 17,83. 17,83 moles por litro de solución, ¿no? Por litro. Entonces planteo mi regla de 17,83 moles existe en un litro, ¿cuánto en 250 litros, ¿no? Por 250 X moles. X moles me da 4,46, ¿no? 4,46. 4,46 la alternativa D de dado, ¿no? Entonces, 7 la alternativa D de dado. 4,46. 7 D de dado. 7 D de dado, 4,46. Ocho. Esta es una fórmula de soluciones, ¿no? Esta fórmula para hallar la molaridad, sabiendo la densidad, porcentaje de peso, una constante de 10 sobre
8, ¿no? Esa es la número 8. Sabiendo que 39 gotas contienen aproximadamente 3 centímetros cúbicos, planteamos nuestra regla de 3. 39 gotas. ¿Cuántas moléculas existen en una gota de agua? Entonces, solo quiero una gota de agua. 39 gotas ocupan 3 centímetros cúbicos. Entonces, una gota ocupará 3 sobre 39 centímetros cúbicos, ¿no? Pues una gota de agua ocupa un volumen de 3 sobre 39 centímetros cúbicos. Densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o mililitro. Entonces esto es 3,39 gramos por la relación de densidad, ¿no? 3,39 es igual a 3,39 gramos. Tengo la masa. Tengo la masa. Me pide cuántas moléculas existen en una gota. ¿Cuántas moléculas? Entonces, para allá el número de moles es 3 sobre 39 gramos sobre cuánto peso molecular del agua, ¿no? 18 gramos. Y esto me da 3 sobre 702. 3 sobre 702 moles. Ahora, ¿cuántas moléculas existen? Me pide el número de moléculas. Entonces, esto lo multiplico por el número de Avogadro, ¿no? 3,702 por el número de Avogadro. Sería 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Moléculas. Y hacemos la operación y nos va a dar 0,025 para 1073, ¿no? Por 10 a la 23. Dentro de las alternativas está expresado en notación científica, entonces tomamos un entero 2,56, ¿no? Por 10 a la 21, ¿no? Moléculas. El que se acerca 2,57, 2,56 por 10 a la 21 moléculas, ¿no? La alternativa A. La alternativa A es la... O sea, 2,56 por 10 a la 21 moléculas. 8 la alternativa A. 8 la alternativa A. 9. Bien. 2,4 a la 21 moléculas. 8 la alternativa A, ¿no? Entonces hay que diferenciar qué son moles, ¿no? De N del número de Avogadro, ¿no? Porque son moléculas.
estos son diferentes. Si habla del ejercicio de moléculas, tenemos que hablar de número molar. Si habla de moles, tenemos masa entre el peso molecular, ¿no? Diferenciar, ¿no? Moles y número de moléculas. Y entonces el número 9, el carburo de silicio o carbonuro se fabrica calentando 3 gramos de dióxido de silicio. No lo vamos a copiar más. La relación estequiométrica. Silicio más oxígeno 2, ¿no? Más carbono produce silicio más monóxido de carbono. Ahora balanceo. Tengo 2 oxígenos y acá un silicio 1 y carbono tengo 2 más 1, 3. Y esta es la relación estequiométrica, ¿no? Balanceada. Partiendo de ahí, podemos plantear lo que nos pide, ¿no? Que dice ¿cuántos gramos quedarán de reactivo de exceso después que se consume totalmente el reactivo limitante? Entonces vamos a hablar del reactivo limitante. En esta ecuación, le asignamos peso molecular. Acá sería, nos dan que es 60, ¿no? Los datos nos dan que es 60. El carbono sería 3 por 12. Y aquí es 40, ¿no? 40 gramos. Esto es la teoría, ¿no? ¿Y qué nos preguntan en la práctica? Nos dan unos datos. Vamos a diferenciar. Entonces, se fabrica calentando 3 gramos de dióxido, 3 gramos. Entonces acá, 3 gramos de dióxido de silicio. Y 4,5 gramos de carbono, ¿no? 4,5 gramos de carbono. Esto en la práctica. Listo. Entonces, vamos a hallar el reactivo limitante. Para hallar el reactivo limitante, vamos a dividir la masa práctica, o sea, 3 entre la masa teórica, 60. Va a dar un cociente igual a 4,5 de la práctica y 3 por 12 sería 36, ¿no? Y me va a dar un cociente. Ese cociente va a ser 3 entre 60, lo que es 0,04. El 4,5 entre 36 es 0,125. Entonces, este es el menor. Este es el menor. Y este es el mayor. Entonces, este es el menor cantidad. Este sería el reactivo limitante. El reactivo limitante es el dióxido de silicio, ¿no? Dióxido de silicio. Entonces, mi regla de 3 va a partir de acá, ¿no? Uno de estos 3 datos. Entonces, quiere decir que este está en exceso. No sabemos cuánto requiere
para 3 gramos para que reaccione con carbono. ¿Cuánto sería? 3 por 3, 37, 60, me va a dar 1,8. Entonces voy a hacer mi regla de 3. 3 por 2 entre 60 me da 1,8 gramos. Quiere decir que solo necesito 1,8 gramos de carbono para que reaccione con 3 gramos de dióxido de silicio. Entonces acá se usa un exceso de carbono. El resto, ¿cuánto es esa diferencia? 4,5 menos 1,8 es 2,7. 2,7. El exceso de carbono. Mira. 2,7. ¿Cuántos gramos quedará de reactivo en exceso después que se consume totalmente el reactivo limitante? Respuesta a la alternativa E, ¿no? La alternativa E. La alternativa E. 2,7. 2,7. 2,7. 10. Y ese más, ¿no? ¿Ya? Se resta de 4,5 menos 1,8. 2,7 es el exceso de carbono que no ha reaccionado, ¿no? Y la forma de hallar el reactivo limitante es dividir la masa práctica entre la masa teórica, me va a dar un cociente, ¿no? 4,5 entre 36 y se escoge el menor, ¿no? El menor cociente es el reactivo limitante. Y es la número 10, el clorato de potasio. KClO3 produce más KCl. Dos más 3 oxígenos. Se somete a calentamiento 200 gramos de, entonces en la práctica 2000 gramos. Entonces en la práctica y en la teoría. Vamos a apuntando los datos, a ver los miligramos. Determine qué volumen aproximado de oxígeno se producirá a condiciones normales, con un rendimiento del 60%. Entonces me pide el volumen y la respuesta me va a dar en litros. Entonces, aquí, masa, entonces acá voy a ver la masa. Gramos, 122,6 gramos. 6 gramos. Produce 3
gramos y quiero acá en litros. Entonces acá, 3 volúmenes, 3 moles o 3 volúmenes, el volumen que ocupa un mol de oxígeno es 22,4 litros. 3 moles, 3 por 22,4 litros. Y acá me va a dar X litros. Igual una regla de 3. Regla de 3. Y voy a obtener aquí. La operación me va a dar 548,12. 541,12 litros. 548,12 litros. ¿Qué volumen aproximado de oxígeno se producirá a condiciones con un rendimiento del 60%? Entonces, esto sería lo ideal, ¿no? 540, pero solo el rendimiento ha sido de 60%. Entonces, regla de 3, 548,12 litros, solo el rendimiento fue del 60%, X litros. Me va a dar, según el 328,87. 328,87. 328,87 litros. Marcaría la alternativa A. La alternativa A. 328,87 litros. Solo es el 60%, ¿no? 328,87 litros. Entonces, 10, la alternativa A. Once. Entonces, 11. Igual, ¿no? La 11 con una regla de 3. Entonces, 11 habla de la producción de ozono. 11. Entonces, ¿qué sería para balancear? Entonces, acá sería 2 y 3. Tengo balanceado, ¿no? El número de átomos, luego la masa, ¿no? ¿Qué volumen de ozono se produce a partir de 960 mililitros de oxígeno? Acá le colocamos 960 mililitros. Esto en la práctica y esto en la teoría. En la teoría tenemos que me pide todo en volumen, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Qué volumen? Y la respuesta está en mililitros. Todas las alternativas están en mililitros. Entonces, ¿qué voy a hacer? 3 por 22,4 litros de oxígeno. 2 por 22,4 litros de ozono. Mi regla de 3. Y acá X mililitros. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Voy a escribir mi regla de 3 y voy a obtener de ozono 640 mililitros. Y acá X, 640 mililitros de ozono.
Ya. Pero dice, con un rendimiento de conversión de 80%. Entonces, lo ideal sería 640, que sería el 100%, pero el rendimiento solo fue de 80%. Entonces, X mililitros. ¿Cuánto es? Otra regla de 3, y me va a dar 512. 512, eso es el 80%. El 80% es solo 512 mililitros, según el rendimiento, ¿no? Marcaría la alternativa B de bueno. 11, 512. Pero bueno, 512 mililitros. 12. Bien. Siempre hay que balancear, ¿no? No balancear, hay que balancear. Y luego el volumen que ocupa un mol de oxígeno es 22,4 a condiciones normales, ¿no? Sería 3 moles o 3 volúmenes, 3 por 22,4. Bien. Bien. 11, 12. En la 12 vamos a... No nos dan la ecuación. Entonces vamos a tener que copiar toda la ecuación, la reacción o ecuación estequiométrica, ¿no? Bueno, por el tiempo lo vamos a hacer. Carbono 6, hidrógeno 6 más ácido nítrico produce en medio ácido, ácido sulfúrico. El carbono 6, hidrógeno 5 más. Bien. Luego el carbono 6, hidrógeno 5, 2 más ácido clorhídrico más hierro, produce carbono 6, hidrógeno 5 más hierro, un 3 más. Bien. De esas ecuaciones nos interesa solo el benceno, el nitrobenceno, la anilina, ¿no? Eso, la anilina. No nos olvidamos de lo demás. Vamos a copiar los datos teóricos en la teoría y en la práctica, ¿no? En la teoría, igual a la teoría y práctica, ¿no? El benceno en teoría es el benceno peso molecular 78 gramos. El nitrobenceno 123,01, igual a 123,01. La anilina en 93. Eso nos da, ¿no? A ver, 93 y metano 78. Ya tenemos los datos teóricos. Teoría 78. Ahora en la práctica.
los datos que nos dan, los datos prácticos. Dice, calcular a partir de 100 gramos, acá 100 gramos, y planteo mi regla de 3, ¿no? Y el rendimiento fue de 82,5. Ahora voy planteando mi regla de 3. La regla de 3. Y me va a dar acá 100% entre 78, me tiene que dar 157,70 gramos. Y luego me dice, ¿no? Si leemos, dice, el nitrobenceno ha sido 82,5%. El rendimiento solo 82, entonces para hacerlo así, 82,5 sobre 100, ¿no? Solo 82, 82,5% se obtuvo, ¿no? De 157,7. Y resolviendo eso me va a dar 130, ¿no? 130,1 gramos. Eso obtengo de nitrobenceno. Entonces acá, en la práctica, 130,1 gramos. Mi regla de 3. Datos teóricos y la práctica aquí. Otra regla de 3 y me va a dar 98,36. 98,36 gramos de anilina, ¿no? A partir de 130,1 gramos. Y solo el rendimiento en la reducción de esta, la anilina es de 96,7. El rendimiento entonces 96,7. Entonces 96,7 entre 100 sería, solo el 96,7 me va a dar 95,11 gramos de anilina. Sería la alternativa C de casa. La alternativa C, ¿no? 95,11. 12, la alternativa C. 95,12 gramos, ¿no? 95,12 gramos. 12, la alternativa C. ¿No? Regla de 3, ¿no? La 12, la alternativa C, 13. El número 13. El número 13. Número 13. La fórmula empírica de un compuesto es el sulfato de sodio X hidratado, ¿no? Si al calentar 15 gramos de este se obtiene 7,95 gramos de compuesto anhidro. Entonces, me pide
el valor de X en la fórmula. El valor de X en la fórmula. Entonces, la masa de sulfato de sodio X hidratado es igual a la masa de Na2SO4 más la masa de X moléculas de agua, ¿no? Esa relación, ¿no? La masa de sulfato de sodio X hidratado es igual a la masa de más la masa de X moléculas de agua. ¿Está ahí? Estamos bien. Bien, entonces me pide, luego dice, si al calentar 15 gramos de este se obtiene en la práctica, ¿no? 15 gramos de este se obtiene 7,91 gramos de compuesto anhidro a 7,95. Acá 7,95 gramos del compuesto anhidro, ¿sí? Sin agua, ¿no? Más la masa de X moléculas de agua. Dice, si a 15 gramos se obtiene 7,9 gramos, el valor de X en la fórmula empírica será 7,95. Ya. Entonces, esto suma 15 gramos. Por diferencia, entonces voy a hallar la masa de agua, ¿no? Entonces, la masa de agua de X sería esto, ¿no? 15 menos 7,95 es 7,05. 7,05. 15 menos 7,9 me va a dar 7,05 gramos. Entonces, tenemos los datos, estos son datos en la práctica, y me faltan los datos teóricos, ¿no? En la teoría necesitamos los pesos formulares. ¿Verdad? Relacionamos de esta manera, ¿verdad? Na2SO4 por X moléculas de agua. En teoría, sulfato de sodio, en teoría es 142 gramos. 142 gramos. Aquí, X por 18X, ¿no? 18X. Dice 18X. Y aquí los datos de la práctica. Aquí, en la práctica tenemos 7,95 y de agua 7,05. Entonces relaciono 7,95, ¿no? 7,95 sobre 142 es igual a 7,05 entre 18. Aquí X me va a dar igual a 7. Igual a 7. Datos teóricos y datos prácticos, ¿no? Buena práctica. De esa manera se resuelve la número 13, que es D de dado. 13, entonces la alternativa D de dado, ¿no? 7.
X entonces acá debe ser 7, ¿no? 7 menos 7 módulos. Bien, continuamos. Vamos a avanzar en eso. El número 13, 14. 14. Un hidrocarburo gaseoso contiene, ¿no?, ese porcentaje de carbono y de hidrógeno, donde su masa molecular es 70. Bueno, ya me dan la masa molecular. 70. Determinar su fórmula molecular. Entonces, a ver, 1260. Lo pueden hacer observando las alternativas, ¿no? Y acá te dice, donde su masa molecular es 70, ya te estoy diciendo la respuesta. Si ustedes van a hacer de cada alternativa la E, ¿no? Porque 5 por 12, 60, más 10, 70, ¿no? Y es la 14 la alternativa E, ¿no? Bueno, para hacerlo más rápido, bueno, hay que observar las alternativas, ¿no? Entonces ahí, pero para el procedimiento para hallar la fórmula molecular es la siguiente, ¿no? Entonces, carbono, vamos a decir carbono, nos da el porcentaje 85,75. 85,75 y el otro hidrógeno 14,25. 14,25. Bien. Estos son porcentajes y ahora voy a asumir esto, ¿no? 100% sería 100 gramos. Entonces esto lo voy a convertir así. Voy a asumir que estos porcentajes van a ser 100 gramos, ¿no? 85,25% o 85,25 gramos. 14,25 gramos. Y divido entre la masa del elemento. Bueno, el procedimiento es entre 12 de la masa de carbono y entre 1 la masa de y obtengo 7,14, ¿no? Bueno, 7,14 y aquí 14,25. De esos valores escojo el menor. ¿Quién de estos dos es el menor? Este, ¿no? Entonces se divide entre 7,14. 7,14. Este es el menor y ese divide a los dos valores. Bueno, ese es el procedimiento para hallar dividimos, entonces nos da acá 1 y aquí 2. Entonces la fórmula empírica es carbono
1 hidrógeno 2. Esa es la fórmula empírica. Entonces, me dan la fórmula donde su masa molecular es 70, ¿no? La fórmula molecular es igual a alfa por la fórmula empírica. Entonces, fórmula molecular, ¿cuánto es? 70. No sabemos alfa cuánto vale, pero la fórmula empírica es 12, son 14, ¿no? 12 más 2, 14. Entonces, alfa es igual a 5. Ese alfa es igual a 5. Entonces, para que me dé 70, entonces debe ser 5 carbono, 5 hidrógeno, 5, ¿no? El hidrógeno 10. Este 5 multiplican al carbono, ¿no? 5 por 2, 10. Y entonces sería la alternativa E, ¿no? La alternativa E. Carbono 5, hidrógeno 10. 14, la alternativa E. El procedimiento para hallar la fórmula empírica es, ¿no? Se asume el 100% como 100 gramos, entonces sería 85 gramos entre 12, la masa de carbono, y entre 1, la masa del hidrógeno. De esto se escoge el menor divide a cada uno, y me va a dar una proporción, ¿no? De 1 a 2, entonces esta va a ser la proporción del elemento carbono y hidrógeno, 1 a 2. Pero esa es la fórmula empírica, y nos da como dato la fórmula molecular, ¿no? 70 dice, ¿no? Masa molecular 70, entonces, la fórmula empírica es 12 más 2, 14, ¿no? Alfa va a tener que ser 5. Entonces ese alfa va a multiplicar acá, al carbono 5 y al 2, sería 10. ¿No? Tenía 14 la alternativa E, ¿no? 15. Veamos el número. El número 15. Número 15, contracción volumétrica, dice, ¿no? El número 15. La combustión de un hidrocarburo olefínico, este es un alqueno, origina una contracción volumétrica de 3 sobre 7. Si el agua orgánica es líquida, ¿cuál es el peso molecular de dicho alqueno? ¿Cuál es el peso de dicho alqueno? Entonces, a ver, entonces, un alqueno, carbono N, hidrógeno 2N, más oxígeno produce dióxido de carbono más. Bien, ahí balanceamos, ¿no? En forma literal. Carbono N, ¿no? Entonces acá, 2N, entonces acá, N por hidrógeno, 2N. El oxígeno sería, para el oxígeno sería 2N más N sería 3N. Quiero obtener acá 3N sobre 2. Ese sería el coeficiente, ¿no? Para este 3N sobre 2. Y
Este está en estado gaseoso, y este está en estado líquido. No se toma en cuenta. Entonces, al agua en estado líquido, ¿no? Si el agua tenida es líquido, y nos dan la contracción volumétrica 3/7, ¿no? Ya sabemos que contracción volumétrica, volumen de los reactantes, volumen de los sobre, volumen de los reactantes. Ya nos dicen la contracción volumétrica, que es 3/7. Igual a, reemplazamos. Aquí es 1, se sobreentiende que es 1, ¿no? 1 más 3n/2 menos n, el coeficiente de dióxido de carbono. Y abajo 1 más 3n/2. Desarrollen todo eso, jóvenes, ¿no? Para hallar n, no hacen las respectivas operaciones, despejan n, le va a dar igual a n igual a 4. Entonces n le va a dar igual a 4. Si n es 4, entonces carbono 4, hidrógeno 8, ¿no? Y me piden el peso molecular de dicho alqueno. 4 por 12 más 8, ¿no? 4 por 12 más 8. Sería 56. Entonces el peso molecular 56. La alternativa 4 por 12 más 8, 56. La alternativa A. Respuesta. La alternativa 56. La número 16. 15 la alternativa A, ¿no? La 16. La número 16. Igual, ¿no? Es contracción volumétrica. Es el 16. Una mezcla equimolar de los gases, ¿no? Es sometido a una combustión completa donde el agua obtenida se condensa, entonces no se toma en cuenta el agua. Determina la contracción volumétrica del proceso. Equimolar, igual moles de cada hidrocarburo, ¿no? Entonces sería 16, sería carbono 2, hidrógeno 2, más carbono 3, hidrógeno 8, ¿no? Carbono 3, hidrógeno 8, más oxígeno, produce dióxido de carbono más carbono 2, hidrógeno 2, equimolar, entonces da 1, ¿no? 1, equimolar. Entonces balanceamos por tanteo para hallar los coeficientes. 5 carbonos, de acá 5. Hidrógenos, tengo 8 más 2 son 10, entonces acá 5. Oxígenos, 10 más 5, 15, ¿no? Entonces va a ser 15 medios. Va a ser 15. Y ya tengo los coeficientes. 1, 1, 15 medios. Contracción volumétrica.
me pide una contracción volumétrica, ¿no? Entonces, contracción volumétrica, entonces ya sabemos, en los reactantes, 1 más 1, 2 más 15 menos solo del dióxido de carbono, 5. Y el agua está en estado líquido, no lo tomo en cuenta, acá sería 2 más 15 medios, ¿no? 2 más 15 medios. Todo esto me va a dar, me resuelve, y me tiene que dar 9 sobre 19. 9 sobre 19. Contracción volúmica 9 sobre 19. 9 19avos, ¿no? 16, la alternativa D de tabla. La respuesta D de tabla. 17. Profesor, disculpe. Sí. ¿Puede ser la 18? La 18. Sí, a ver, la 18. Sí, a ver, ¿dónde está la 18? Sí, lo resuelto. Se resuelto la 18, ¿no? Las demás se repiten, ¿no? Es el mismo proceso. La 18. ¿Cuántos gramos de magnesio son necesarios para añadir 200 al cobre? Dice, ¿no? Entonces, va a desplazar al cobre. Entonces, 16 gramos. No, 18. 18. ¿Cuántos gramos son necesarios para añadir 200 gramos de la reacción? 2 más el magnesio, ¿no? Produce CO2. Ahí está la reacción. ¿Cuántos gramos de magnesio son necesarios añadir a 200 gramos de cloruro para desplazar por completo al cobre, ¿no? Entonces el magnesio va a desplazar al cobre y se va a formar un cloruro de magnesio. Entonces, mis datos, primero, siempre mis datos teóricos, ¿no? Datos teóricos es para el cloruro de 134,45 gramos y 24, ¿no? De magnesio. En la teoría y en la práctica me dan 200 gramos, ¿no? Pues acá, 200 gramos. Mi regla de 3, voy a obtener 35,7 gramos de magnesio, ¿no? 37,5 gramos, 35,7, ¿no? 35,7 gramos de magnesio. Bien. Ya, y luego hice al 13,5% de pureza para desplazar por completo. Lo ideal sería 35,7, pero solo al 13, para desplazar por completo al cobre, ¿no? Solo el 13,5%, ¿verdad? 13,5% de magnesio. Entonces ahí me da 4, bueno, a mí salió 4,82 gramos. ¿Cuántos gramos son necesarios para añadir 200 gramos al 13 con una pureza de 13,5% de pureza para desplazar por completo al cobre? Entonces, solo se ha requerido de pureza 13,5%, ¿no? Para desplazar
al cobre, ¿no? 4,81 francos. Es la alternativa B de bueno, ¿no? B de bueno. 18, B de bueno. Bien. Otra, le edito las claves, antes que me dan. Le edito las claves. Y entonces me quedé en la número. Bueno, la 17, no copiando, ¿verdad? La 17 me sale P de bueno, metano, CH4. La 18 ya sale D. La 19, C de casa, 95,1%. La 20, B de bueno, 42,5, ¿no? Litros. Y la 21, la alternativa A. Y la 22, la alternativa D de dado, 7. Entonces la 17, dedito 17 le tiene que dar B de bueno, la 18 ya hemos resuelto B de bueno, la 19 C de casa, 95,1%, la 20, 42,5 litros, la 21, la alternativa A, ¿no? La primera. La alternativa A, y la 22, D de dado, 7. ¿Sí? Todos tienen las claves para que vayan resolviendo. ¿Sí? Ya. Ya, jóvenes. Ya les envío lo que falta resolver, ¿no? En material adicional estoy subiendo todo el material resuelto. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.